Últimas noticias. Hansi Flick señala un duro golpe del arbitraje en el partido contra el Borussia. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir siempre nuevos vídeos. El Barcelona enfrentó una dura batalla este martes, 15 de abril de 2025, en el Signal Iduna Park, en Alemania. A pesar de la derrota por 3-1 frente al Borussia Dortmund, el equipo catalán aseguró su clasificación a las semifinales de la Champions League 2024-25, respaldado por la goleada de 4-0 en el partido de ida. El marcador global de 5-3 garantizó la plaza, pero el encuentro reveló desafíos para el equipo de Hansi Flick. La primera mitad estuvo dominada por el Borussia Dortmund, que salió al campo decidido a revertir la desventaja. Presionando desde el inicio, los alemanes abrieron el marcador a los 10 minutos con un penalti convertido por Serhou Guirassy, quien marcó con un atrevido toque de cucharita. El Barcelona, por su parte, tuvo dificultades para crear jugadas, luciendo irreconocible. A pesar de la presión de jugadores como Karim Adeyemi y Maurice Bayer, el Dortmund se fue al descanso con un ajustado 1-0. En la segunda mitad, Guirassy continuó siendo la figura, anotando 2 goles más y completando un hat-trick que reavivó las esperanzas del Dortmund. Sin embargo, el Barcelona logró un gol en propia puerta de Rami Bensebaini, que ayudó a mantener la ventaja en el global. A pesar del esfuerzo alemán, el 3-1 no fue suficiente para remontar la goleada sufrida en Cataluña. La derrota puso fin a una racha impresionante del Barcelona en 2025. Bajo el mando de Hansi Flick, el equipo disputó 24 partidos en el año, con 20 victorias y 4 empates, liderado por estrellas como Robert Lewandowski y Rafinha. El desempeño por debajo de lo esperado en Dortmund sirve como advertencia para los retos que vendrán en las semifinales. En la rueda de prensa posterior al partido, Hansi Flick no escatimó críticas al árbitro Maurizio Mariani. El entrenador señaló jugadas polémicas como faltas no pitadas, posibles manos en el área y un penalti no señalado sobre Lewandowski, quien fue sujetado en un contraataque. Las decisiones del árbitro fueron un punto de frustración para el técnico, quien cree que el resultado pudo haber sido diferente con un arbitraje más preciso. El Barcelona ahora espera al ganador del duelo entre Inter de Milán y Bayern de Múnich para conocer a su rival en las semifinales. Los italianos tienen ventaja tras ganar 2-1 en la ida. Con la clasificación asegurada, el equipo de Flick deberá corregir los errores vistos en Dortmund para soñar con la final de la Champions League 2024-25. A pesar de la derrota, el Barcelona demostró resiliencia al mantener la ventaja construida en la ida. El partido en Dortmund expuso fragilidades, pero también reforzó la fortaleza del plantel catalán. Con las semifinales en el horizonte, el equipo tendrá la oportunidad de demostrar por qué es uno de los favoritos al título europeo. Frenkie de Jong podría salir del Barcelona. Todos nosotros culés sabemos que las decisiones en el FC Barcelona no son inamovibles. El club vive en constante evolución, influenciado por dinámicas internas, cambios en la dirección deportiva, altibajos económicos y, por supuesto, el rendimiento de los jugadores en el campo. Uno de los ejemplos más claros de esta transformación es el caso de Frenkie de Jong, un jugador que pasó de estar en la cuerda floja, casi de salida, a convertirse en una figura central en el proyecto liderado por el nuevo entrenador del Barcelona, Hansi Flick. En los últimos años, pocos jugadores del FC Barcelona han estado tan envueltos en especulaciones como Frenkie de Jong. Durante meses, su nombre dominó titulares, debates en redes sociales y conversaciones entre aficionados culés, con rumores incesantes sobre una posible salida del club. El origen de estas incertidumbres no era difícil de entender. La combinación de su alto salario, uno de los más elevados del plantel, con la delicada situación financiera del Barcelona, convirtió a Frenkie en un blanco constante de análisis económicos y estratégicos. Para muchos,
Su venta parecía no solo una posibilidad, sino una necesidad urgente para aliviar las cuentas del club y abrir espacio para nuevos fichajes o inversiones en la cantera. El Barcelona, un gigante del fútbol mundial, enfrentaba un periodo de turbulencia sin precedentes tras años de mala gestión financiera, fichajes inflados y una crisis agravada por la pandemia de COVID-19. El club acumuló una deuda que superaba los miles de millones de euros. La salida de Lionel Messi en 2021, un hito doloroso para los aficionados, fue solo la punta del iceberg para cumplir con las reglas del fair play financiero impuestas por la Liga. El club necesitaba reducir drásticamente su masa salarial y generar ingresos con ventas de jugadores. En este contexto, Frenkie, que había llegado al club en 2019 por un traspaso de unos 75 millones de euros con variables que elevaron el costo, se convirtió en un activo valioso en el mercado. El salario de De Jong, que reflejaba su condición de estrella emergente cuando firmó con el Barcelona procedente del Ajax, era uno de los puntos centrales del debate. Durante la pandemia, aceptó diferir parte de sus ingresos, lo que ayudó al club temporalmente, pero también aumentó sus obligaciones futuras. Cuando la situación financiera no mejoró significativamente, la presión para venderlo creció. Los diarios deportivos, tanto en España como en Europa, especulaban que el Barcelona podría recaudar entre 70 y 100 millones de euros con su traspaso, una cantidad que sería un alivio inmediato para las arcas del club. Además, la venta de un jugador joven pero ya consolidado parecía una solución pragmática para un club que necesitaba equilibrar el presente sin comprometer totalmente el futuro. Los rumores cobraron fuerza con el interés de grandes clubes europeos. El Manchester United, bajo la dirección de Erik ten Hag, exentrenador de De Jong en el Ajax, fue uno de los más insistentes. La relación entre entrenador y jugador, construida en los tiempos de Ámsterdam, alimentaba la narrativa de que Frenkie podría reunirse con Ten Hag en la Premier League. El United llegó a hacer una oferta formal, según la prensa, que rondaba los 85 millones de euros, incluyendo variables. Otros clubes como Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich e incluso el Manchester City de Pep Guardiola también fueron asociados al holandés, atraídos por su perfil único. Un mediocampista versátil, capaz de actuar como pivote defensivo, organizar el juego desde la base y progresar con el balón en conducciones que rompen líneas adversarias. La prensa europea describía a De Jong como un jugador de élite, con un conjunto de habilidades que lo hacía codiciado en un mercado donde los mediocampistas completos son raros. Sin embargo, los rumores de salida no eran solo una cuestión financiera o de interés externo. Dentro del propio Barcelona, había debates internos sobre el encaje táctico de Frenkie en el plantel. Bajo la dirección de Ronald Koeman y posteriormente Xavi Hernández, De Jong no siempre logró mostrar la consistencia esperada. A pesar de momentos de brillantez, como su capacidad para liderar la salida de balón y su visión para pases que desarmaban defensas, enfrentaba críticas por no ser lo suficientemente decisivo en términos de goles o asistencias. Algunos analistas argumentaban que en un mediocampo repleto de jóvenes talentos como Pedri y Gavi, el club podía permitirse prescindir de Frenkie, especialmente si eso significaba sanear las finanzas e invertir en otras posiciones, como un delantero de élite o un defensor. La afición, por su parte, vivía una mezcla de apoyo incondicional y preocupación. Frenkie conquistó a los culés desde su llegada con su estilo elegante inspirado en figuras como Johan Cruyff y su conexión con la filosofía de juego del Barcelona, que prioriza la posesión del balón y la inteligencia táctica. Su habilidad para girar bajo presión, avanzar con el balón y conectar las líneas del equipo evocaba lo mejor del ADN blaugrana. Sin embargo, la realidad económica del club era ineludible y muchos aficionados temían que la venta de De Jong fuera inevitable, como había ocurrido con otros jugadores queridos.
la posibilidad de perder a otro símbolo del proyecto deportivo, especialmente tras la salida de íconos como Messi, Busquets y Piqué, generaba un sentimiento de desánimo entre los culés, que veían al club luchando por mantener su identidad en medio del caos financiero. Mientras tanto, el propio Frenkie de Jong se mantenía en una posición delicada públicamente. Siempre expresó su deseo de permanecer en el Barcelona, describiendo al club como el equipo de sus sueños desde niño. En entrevistas, reforzaba su compromiso con el proyecto, incluso frente a las dificultades. Sin embargo, los rumores constantes y la presión de la directiva para que aceptara una reducción salarial o considerara un traspaso creaban un ambiente de incertidumbre. En 2022, durante la ventana de transferencias de verano, la tensión alcanzó su punto álgido. Reportes sugerían que el Barcelona había dado un ultimátum a De Jong: aceptar una oferta del Manchester United o enfrentar la posibilidad de ser relegado al banquillo. Este enfoque generó críticas de aficionados e incluso de figuras públicas como el exjugador Gary Lineker, quien calificó el trato del club como irrespetuoso hacia un jugador de su calidad. A pesar de la presión, Frenkie se mantuvo firme. Rechazó las propuestas de salida, insistiendo en su voluntad de triunfar en el Camp Nou. Su decisión fue vista por algunos como una muestra de lealtad, pero por otros como una complicación adicional para un club que necesitaba desesperadamente soluciones financieras. El punto muerto entre el jugador y la directiva alimentó aún más los rumores, con especulaciones sobre reuniones tensas, negociaciones con sus representantes e incluso posibles acciones legales relacionadas con los salarios diferidos. Para los aficionados era difícil separar el cariño por el jugador de la frustración con la situación general del club. A medida que avanzaba la temporada, el rendimiento de De Jong en el campo también se vio afectado por las incertidumbres. Aunque seguía siendo un titular habitual, enfrentaba momentos de irregularidad, lo que daba argumentos a quienes defendían su venta. Algunos partidos destacaban su potencial, como encuentros en los que dominaba el mediocampo con pases precisos y conducciones que abrían espacios, pero en otros parecía apagado, incapaz de imponer su juego contra rivales más físicos o tácticos. La falta de claridad sobre su futuro parecía pesar tanto para él como para el equipo, que luchaba por encontrar consistencia en una fase de transición bajo el mando de Xavi. El punto álgido de los rumores llegó en la temporada 2022-2023, cuando el Barcelona comenzó a mostrar signos de recuperación deportiva, conquistando el título de la Liga. Aún así, la situación financiera seguía siendo crítica y el nombre de Frenkie continuaba en la lista de posibles salidas. La directiva, liderada por Joan Laporta, adoptaba un discurso ambiguo. Por un lado, elogiaba la calidad de De Jong y su importancia para el equipo. Por otro, dejaba la puerta abierta a negociaciones, especialmente si llegaba una oferta irrecusable. Esta dualidad frustraba a los aficionados, que veían en Frenkie a uno de los pocos jugadores capaces de liderar el mediocampo durante muchos años, pero también